Feliz. Le echaría el bolsillo en el cuerpo. Lo tenía ahí, amor, estaba allá. Ya no sé cómo se ve la... Mira, ¿En qué momento comienza? aquí tengo idea a las 7. Mira, se ve muy oscuro eso. ¿Y qué te digo? Quema la cara. Me hace. Ya. Listo, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hace 8 días estuvimos hablando de importantes temas en el régimen pensional colombiano, generalidades acerca del mismo. El día de hoy tenemos un tema muy importante como lo es la movilidad del trazado o la ineficacia del trazado en materia pensional o en materia de regímenes pensionales. Debemos tener en cuenta este importante aspecto. Bueno, mi nombre, Javier Malavera Daza, abogado, especialista en Derecho Comercial, especialista en Seguridad Social y Derecho Laboral, por supuesto, abogado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, muy orgulloso de mi alma mater. Un saludo, por supuesto, a todos los miembros de nuestra querida universidad, de la comunidad jurídica general que nos escucha el día de hoy. Este espacio lo trae la Fundación Mi Colmena para todas aquellas personas que quieran conocer cuáles son sus derechos jurídicos, cuáles son realmente los derechos que tienen frente a la afiliación al sistema, frente a la afiliación que tienen respecto de los regímenes pensionales. Pero bueno, este espacio para que ustedes lo tengan muy presente, para que recuerden que siempre estaremos aquí los martes hablando de diferentes temas. El tema que traemos el día de hoy es un importante tema como lo es precisamente la nulidad del traslado pensional, o si se prefiere la ineficacia del traslado pensional. Debemos tener en cuenta que ya desde el año 2007 la Corte Suprema de Justicia ha venido trayendo una serie de jurisprudencias señalando qué es, cómo se define ese traslado pensional, esa ineficacia del traslado pensional, y pues precisamente para todas las personas, para que podamos también estar muy atentos al tema, saber si estamos afectados o no. Pero bueno, para ubicarnos dentro de este contexto, entonces tenemos que hablar primero de nuestro sistema de seguridad social. Entonces debemos tener en cuenta precisamente que el sistema de seguridad colombiano se supone está estatuido para garantizar esa seguridad económica de la población colombiana, para brindarle una protección en materia de salud, riesgos laborales y el sistema general de pensiones. Entonces, dentro de estos tres aspectos, es o va a ser la cobertura que va a tener nuestro sistema. Son los contingentes que nos va a cubrir.
Como primera medida tenemos entonces, número uno, va a existir un sistema general de pensiones, o existe un sistema general de pensiones. Debemos tener en cuenta precisamente que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 existían diferentes regímenes pensionales en nuestro país. Dentro de esos regímenes pensionales nos encontramos con la Ley 33 de 1985, que era precisamente la ley encaminada a los derechos de los empleados públicos. Ese régimen le preveía o establecía que podían pensionarse los empleados públicos con 20 años de servicios al Estado, y aparte de esos 20 años de servicio al Estado, pues obviamente recibiendo con una edad de 55 años, tanto hombres como mujeres. Ese era, en primer término, uno de los regímenes pensionales que existía. Existía también otro régimen pensional como lo era el decreto 158 de 1990, que era aquel que preveía, por ejemplo, para poder llegar al requisito o acceder a la pensión de vejez, tener 1000 semanas de cotización en cualquier época o 500 semanas de cotización si se prefiere en alguno de estos, aspectos, ¿cierto? 1000 semanas de cotización más 55 años de edad para las mujeres, 60 años de edad para los hombres. Esos eran los recursos que existían, pero eran regímenes incompatibles, o era público o era privado. Hasta ahí. Entonces se presentaba el caso de personas que podían tener, por ejemplo, 15 años de servicios cotizados con una entidad pública y 12 años de servicios con entidades privadas, y no se podían pensionar porque no se podían sumar esos aportes. Para eso apareció anteriormente también la Ley 71 de 1988. Esta ley precisamente previó específicamente que pudieran las personas sumar esos aportes entre, número uno, las entidades públicas, y número dos, el seguro social. Cualquier caja, cualquier fondo de los que existían, las cajas de previsión que existían anteriormente, y el seguro social. Entonces, sumando todos estos aportes, podían pensionarse también las personas. Esos eran los tres como más importantes regímenes que existían. Recordemos también que existía el régimen de las pensiones de los empleados de la rama judicial, el régimen de las pensiones de las enfermeras del hospital militar, los regímenes exceptuados, los regímenes especiales, el régimen de las fuerzas militares, el régimen del presidente, el régimen del IPEC y diferentes regímenes pensionales que pueden dar lugar al acceso a diferentes derechos. ¿Y por qué considero que es importante traer a colación esto? Bueno, recordemos entonces que con la expedición de la Ley 100 de 1993 se buscó unificar todos estos regímenes pensionales, que solo hubiera una uniformidad en cuanto a regímenes, que todas las personas tuvieran el mismo régimen. Es decir, con la vigencia de la Ley 100 se previó que todas las personas pudieran tener derecho, número uno, ¿a qué? A su pensión de vejez, pero ¿con qué? 1000 semanas de cotización, 55 años las mujeres y 60 años los hombres. Ese era el primer estanco, el primer momento histórico de nuestra Ley 100 de 1993 en materia de pensiones. Resulta que también la Ley 100 de 1993, pues previendo la existencia de todos esos regímenes pensionales que había antes, de los cuales acabamos de nombrar 4, y previendo esto, pues obviamente estableció también un régimen de transición. Régimen de transición que no es otra cosa que establecer un puente para que las personas pudieran pasar de la legislación nueva a la legislación anterior. Y en ese régimen de transición que estableció precisamente 3 tipos de beneficiarios. Número 1, las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Aquellas mujeres que a la entrada en vigencia de dicha norma, es decir, el 1 de abril del año 1994, tuvieran 35 años de edad. Ese era el primer requisito. Los hombres, ¿cuáles hombres? Quienes tuvieran 40 años de edad o más a la entrada en vigencia de esta norma. Y finalmente, tanto hombres como mujeres, independientemente de su edad, que estuviesen cotizando al sistema 15 años, tuviesen 15 años de cotizaciones al sistema a ese momento o más. ¿Listo? Entonces, estos eran los 3 tipos de beneficiarios que se tenían en un principio. Entonces,
¿Cuáles eran los beneficios que traía tener régimen de transición? Pues si se tenía régimen de transición, quería decir que la persona se podía pensionar con las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen anterior al que venían afiliados. Pongo un ejemplo. El decreto 758 de 1990, ¿cierto?, preveía como requisitos que acabamos de mencionar hace un momento: número 1, edad, 55 años mujeres, 60 años hombres. Segundo requisito, tener semanas de cotización. ¿Cuántas? 500 semanas de cotización dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. ¿Cuáles son estos 20 años? Pues si son 60 los hombres, de los 40 a los 60, en esos 20 años tienen cotizadas 500 semanas de cotización. Si son las mujeres, de los 35 a los 55, tener 500 semanas de cotización ahí. Y sabemos que en esos 20 años caben aproximadamente 1028 semanas de cotización. Entonces, fácilmente una persona que no hubiese sido muy juiciosa con sus cotizaciones podía llegar a acceder a la pensión de vejez. Ahora, si la persona dentro de esos 20 años no tenía, ojo, no tenía las 500 semanas, pues entonces el requisito era tener 1000 semanas en cualquier época, antes de cumplir los 35 años e incluso después de haber cumplido los 55 para las mujeres o los 60 para los caballeros. Ese era uno de los beneficios. Entonces, este régimen de transición, ¿por qué es importante aquí cuando vamos a hablar de nulidad de traslado? Precisamente es importante cuando hablamos de nulidad de traslado, y aquí quiero referirme específicamente a un punto importante, y es que actualmente, constitucionalmente y legalmente, la seguridad social es un derecho de libre escogencia. Yo puedo libremente escoger el régimen de pensiones, el régimen de salud al que voy a pertenecer. Válidamente lo puedo hacer, puedo escoger. Entonces, en materia de pensiones, viene siendo importante porque hay una libertad de escogencia. Y esa libertad de elección que yo tengo del régimen pensional me permite no solo la libertad de traslado, sino también la libertad de afiliarme por primera vez. Esto debe estar libre de todo vicio, libre de toda, ¿cómo decirlo?, libre de todo tipo de coerción. Si la persona no es obligada a trasladarse, pues obviamente no tiene por qué tener ningún tipo de inconveniente frente a esto. Entonces, debemos tener en cuenta precisamente que se estableció antes de la ley 100, pues había una dispersión completa en materia normativa frente a los regímenes. Podía pensionar la nación, el departamento, el municipio, el distrito, y dentro de estas entidades territoriales podían pensionar también los ministerios. Cada uno de los ministerios tenía su propio régimen. Entonces, hay una gran dispersión en materia de pensiones. La ley 100 viene a unificarlos. Entonces, en primera medida, ese traslado, esa nulidad de traslado que se está dando, es precisamente enfocada esa nulidad de traslado a establecer que las personas pudieran, valga a decirlo, romper con ese hilo conductor de donde se habían afiliado y pudieran hacerlo. Pero para llegar allá, pues obviamente nuestro país tuvo que seguir un amplio camino. Recordemos que por regla general las personas, para que se puedan trasladar entre regímenes pensionales, es decir, del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones al régimen de ahorro y solidaridad administrado por los fondos privados, tiene que transcurrir 5 años. 5 años afiliados, primer requisito. Segundo requisito, por regla general, que a las personas no les falten menos de 10 años para llegar a la edad pensional. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas en este momento cumplieron ya sus, para el caso, por supuesto, de las mujeres, que la edad es de 57 años, si ya cumplieron 47 años, tienen sus 47 años de edad, en el momento en el que cumplan sus 48, pues ya sabemos que automáticamente tienen menos de 10 años. Para el caso de los hombres, si tienen 52 años, en el momento en que cumplen los 53, ya automáticamente le faltan menos de 10 años. Por principio, no podrían trasladarse de un régimen a otro. Entonces, hay que tener en cuenta precisamente esto. La ley 100 de 1993, ¿qué hizo? Pues obviamente abrió la puerta a dos regímenes que ya mencionamos hace un momento: el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Estos regímenes que están abiertos aquí para la gente, pues obviamente cada uno es libre de escoger dónde se quiere afiliar, cuándo lo quiere hacer y cómo lo puede hacer, limitándose únicamente por el factor tiempo.
¿Cuál factor tiene? Que acabamos de mencionar. 5 años de antigüedad en el respectivo régimen como primera medida y como segunda medida, no menos de 10 años para el traslado, para acceder al derecho pensional, para llegar a la pensión. Si esto es así, la persona, por principio, podría trasladarse. ¿Qué sucede entonces? Desde el principio, entonces, se estableció que quien se trasladara de uno a otro, ¿cierto?, iba a perder el régimen de transición. En los mismos incisos cuarto y quinto de la ley, del artículo 36 de la ley 100 de 1993, que preveía o que prevé ese régimen de transición pensional, se establecían los beneficiarios: mujeres mayores de 35 años, hombres mayores de 40 años y las personas que tuviesen, independientemente de esas edades, una cotización de 15 o más años de servicio. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? La misma ley 100 de 1993 estableció que quien se trasladara del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones al régimen de ahorro individual administrado por los fondos, perdería el régimen de transición. Entonces iban a perder el régimen de transición. Esto precisamente excepto los pensionados por tiempo. ¿Cuáles? Pues quienes tenían 15 años de servicio. Si las personas tenían 15 años de servicio al momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, no perdían su derecho a régimen de transición, podían devolverse. Es allí donde aparece por primera vez la Corte Constitucional con la sentencia C789 de 2002. En esa sentencia previó que podían trasladarse en cualquier época las personas conservando el derecho al régimen de transición pensional. Previó aspectos tan importantes como lo fue la mera expectativa, la expectativa legítima, el derecho adquirido, indicando precisamente que cuando hablábamos de una expectativa legítima que tenía la persona, que tenían las personas para poderse pensionar, pues podían trasladarse en cualquier época. Si las personas se podían trasladar en cualquier época, fabuloso. Podían hacerlo, no perdían el régimen de transición, y si no perdían el régimen de transición, como lo dijimos hace un momento, se podían pensionar con cualquiera de esos regímenes que eran más beneficiosos y más favorables que la ley 100 de 1993 en su origen, o la actual ley 797 de 2003, que reformó la ley 100 de 1993, en la que nos exigen como requisito para pensionarse actualmente en Colombia, para las señoras, 57 años de edad, para los caballeros 62 años de edad, con una densidad de semanas de cotización de 1.300. Entonces 1.300 semanas de cotización son bastantes semanas, frente a las 1.000 o a las 500 con las que hubiera podido pensionarse una persona que tuviera régimen de transición y cumpliera naturalmente con los requisitos para ese régimen. Eso es lo primero que debemos mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Los beneficiarios que tenían edad y se trasladaban, es decir, quienes no tenían los 15 años de servicio, se trasladaban de prima media a los fondos privados, a RAIS, perdían el derecho. Automáticamente perdían el derecho y no podían hacerlo. Debemos recordar entonces que siempre en el régimen de prima media las pensiones se trabajan bajo una modalidad de seguro. Las personas están cotizando, pagando una prima mensualmente para constituir un derecho a una pensión. ¿Cuál pensión? Una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivencia en caso de fallecer, pues dejársela a sus beneficiarios, o una pensión de vejez en caso de llegar a su edad adulta. Esos serían los requisitos fundamentales para poder acceder a la pensión en Colombia, ¿cierto? El régimen administrado por ahorro individual, el RAIS, que administrado por los fondos privados, es el RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, es diferente. Aquí ya se maneja a manera de ahorro. Aquí estamos hablando que los ahorros de las personas son los que en su propia cuenta van a determinar cuándo y cómo se van a pensionar. Pues resulta que ese fue uno de los aspectos principales que generó duda. La mayoría de las personas se trasladaron con la convicción de que se iban a pensionar de 40 años, de 50 años. Ese fue uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Se iban a pensionar con una edad muy joven, cosa que no era así. Otro de los aspectos que se le indicó a la gente: el seguro se va a acabar. El seguro social se va a acabar. En efecto, hoy en día se acabó, pero no se acabó para transformarse en Colpensiones. Sigue siendo una entidad del Estado, sigue gozando de la garantía del Estado y administración del Estado.
sigue cumpliéndose legalmente en cuanto a el pago de sus mesadas pensionales. Otra cosa es la demora en el reconocimiento de algunos de los derechos de muchas personas, o la negativa a muchas personas que tienen el derecho pensional, pero aún no se los han reconocido. Entonces, es bien importante tener estos aspectos en cuenta. Ahora, si nos ponemos a analizar precisamente ese cumplimiento, el decreto 558 de abril de 2020 trasladó, oígase bien, o bueno, abrió la puerta, dio la orden para que se traslade a todas aquellas personas que están en retiro programado en los fondos privados a Colpensiones. Todas las personas que no alcanzaron una renta vitalicia, entonces se van a trasladar a Colpensiones. Entonces le quitó esa obligación de pago que tenía el fondo privado, se la trasladó a Colpensiones. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto que creo yo sería objeto pues obviamente de otra charla, porque lo que nos ocupa pues es precisamente la nulidad o ineficacia del contrato. Entonces, como lo decía hace un momento, precisamente, ¿qué sucede aquí? El principio de elección de régimen es libre y voluntario. Toda persona puede elegir o puede afiliarse de manera libre y voluntaria a la. Y precisamente aquí es donde se torna importante la teoría de la ineficacia del traslado frente del régimen pensional. Recordemos entonces que el artículo 271 de nuestra Ley 100 de 1993 prevé unas prohibiciones específicas para los fondos de pensiones. Entonces aquí me voy a permitir leerles el artículo para que haya una claridad frente al tema. Dice, sanciones para el empleador. Ojo, sanciones para el empleador. La competencia asignada en este artículo al Ministerio dice, el empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud. En cada caso. Bueno, recordemos que antes estos ministerios estaban funcionando. En cada caso. Que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder a 50 veces dicho salario. Es decir, una sanción de 1 a 50 salarios para aquellas personas que interfieran en el derecho que tengo yo como afiliado, que tengo todo afiliado, de elegir la AFP donde se va a afiliar o la EPS donde se va a afiliar. ¿Listo? Primer sanción, una multa. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. Y aquí viene algo que es lo más importante de esto. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya la ley es la que prevé la sanción. La ineficacia la está dando la ley. Y en este caso sí hago un llamado a los laboralistas, porque precisamente en materia laboral sabemos que todo lo que atente contra los principios mínimos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, para efectos de derechos laborales, será ineficaz. Ese es el paralelo que tiene aquí nuestro artículo 271 de la Ley 100 de 1993. Entonces, la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. Eso es lo primero. Ya previó una situación, de hecho, el legislador, indicando precisamente que esa situación podría dar lugar a sanciones, tanto económicas, en multas al empleador, como en la ineficacia de la afiliación al sistema. Si esa ineficacia de la afiliación al sistema estaba presente, pues perfectamente sabía. Aquí entonces la libertad de escogencia, pues debemos tener en cuenta que comporta también la libertad de traslado. No puede el empleador incidir, ni ninguna persona natural o jurídica incidir de manera directa o indirecta en el traslado de las personas. Las únicas restricciones que hay frente al traslado, repito, son las que mencionamos ya. Número 1, tener 5 años de antigüedad en el respectivo fondo de pensiones, ¿cierto? O en Colpensiones.
en el respectivo régimen pensional, si se prefiere. Esa es la primera. Número dos, que no le falte a la persona menos de 10 años para trasladarse de un régimen a otro. Entonces, estos aspectos son importantes a tener en cuenta aquí. Ahora, dice entonces, frente a esto que hay una libertad de escogencia. Debe haber entonces también un deber de información para poder escoger el momento en el cual ha de trasladarse. Un deber de información por parte de las entidades. Las entidades están en la obligación de brindarle la información, pero hasta esos momentos la gente no tenía conocimiento de cómo se había trasladado, por qué se había trasladado, qué pasaba. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero estar afiliado en un régimen, pues no quiero estar en el régimen de prima media, en el centro de pensiones, o no quiero estar en el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados? ¿Qué pasa si no lo quiero hacer? Y pues obviamente que no sea por mi capricho, porque es que no me gustó, porque no quiero estar, porque definitivamente, no sé, no nos entendimos. No, es precisamente porque yo considero que es más benéfico pertenecer al régimen de prima media y de pensiones. O considero, después de un juicioso estudio, después de toda la asesoría necesaria, que es mejor estar afiliado al fondo privado. ¿Qué sucede ahí? Entonces, ¿qué sucede? Debemos tener en cuenta que desde el año 2007 ha venido construyéndose esa línea jurisprudencial en materia de ineficacia, perdón, de traslado de la afiliación, ¿cierto? ¿Cuándo se da ineficacia de la afiliación? Pues cuando es por primera vez. ¿Y cuándo se da ineficacia del traslado? Pues cuando ya estaba afiliado en un régimen, me pasé a otro y ahora quiero volver porque no me indicaron cuáles eran las reales condiciones en las cuales estaba o iba a estar afiliado. Entonces, hay que tener en cuenta varias cositas. La Corte Suprema de Justicia ya desde el año 2007 empezó a incorporar precisamente todos estos precedentes y pues hablaban indistintamente tanto de nulidad como de ineficacia del traslado. Entonces les daba el mismo tratamiento, las llamaba de la misma forma, pero pues obviamente aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que precisamente muchas personas cayeron en la trampa. ¿En cuál trampa? La trampa de trasladarse a un fondo privado sin conocer realmente cuáles eran las condiciones de vida, con la promesa de que iba a tener una mejor pensión, con la promesa de que se iba a pensionar de 50 años, con la promesa de que se iba a pensionar de 40 años, con el argumento de que el seguro social se iba a acabar y no iba a haber nadie que le respondiera por esa platica, con el argumento de que allá era un fondo común donde la plata era de todos, era administrada por todos, en tanto que en el régimen de ahorro individual con solidaridad usted manejaba su propia cuenta y nadie se iba a meter con su platica y usted iba a ganar rendimientos gigantes. Bueno, pero resulta que ninguna de las anteriores era cierta. Entonces, ¿qué pasa acá? Generalmente cuando se empiezan las demandas, cuando se va a demandar ya por esa nulidad del traslado, es porque, número uno, pues ni siquiera, ni las administradoras de fondos de pensiones privadas, ni las públicas, le explicaron a las afiliadas cuáles eran las condiciones de traslado, cuáles eran las condiciones de afiliación, cómo iba a suceder cuando era por primera vez. Nada, no le informaron absolutamente nada a las personas. En esa medida, entonces, pues obviamente la gente tenía total desconocimiento de cómo iba a funcionar el sistema. De otra parte, tampoco le informaron tampoco a las personas cómo era que iba a funcionar. No le indicaron en ningún momento cómo iba a funcionar el sistema. No le dijeron o no le hicieron al afiliado la proyección pensional. Es decir, la proyección de cuánto podría estar obteniendo como mesada pensional, bien en el fondo privado o bien en Colpensiones. No lo hicieron. Esa información tampoco se le entregaron a la gente. Entonces no le indicaron cuáles eran los pros y los contras de permanecer afiliado en uno u otro régimen. Entonces, si usted no conoce las ventajas o las desventajas de estar en un régimen, pues ¿cómo va a hacer usted para objetivamente escoger libremente ese régimen? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no se le brindó a la gente la información oportuna, veraz, completa, de la consecuencia que traía, pues obviamente, el traslado frente a su pensión, ¿cómo iba a saber la gente cuánto iba a recibir? No tenía idea de qué era lo que iba a recibir. Entonces, en este aspecto sí fue muy importante que conociera qué pasaba frente a la pensión. Primer aspecto importante,
el monto. ¿Sabe usted cuánto va a recibir con un salario de 3 millones de pesos? Se da un ingreso de esa liquidación promedio de 3 millones de pesos si está en Colfondos, pues sí, en los fondos privados. ¿Sabe cuánto va a recibir? ¿Sabe usted cuánto va a recibir con ese mismo promedio salarial si está afiliado en Colpensiones? ¿Tiene usted idea realmente cuál es la diferencia entre la pensión en el fondo privado y la pensión en el fondo público? Yo no. Hasta ahora no sabemos, ¿cierto? No tenemos idea de cómo pueda llegar a funcionar. A nuestra oficina nos han llegado casos de personas con una diferencia entre la pensión que va a recibir en el fondo privado frente a la que va a recibir en condiciones del 50%, del 100%, del 200%, del 300% y hasta del 400% en cuanto a mesada pensión. ¿Qué quiere decir esto? Va a recibir con el mismo salario en el fondo privado un mínimo y en el fondo de pensiones 4 mínimos. Entonces, esa diferencia de 4 mínimos o de 5 mínimos, pues obviamente en los años de la vejez va a ser importante. Ahí es cuando la persona va a tener que entrar a decidir realmente cuánto es que va a mi pensión, cómo hago yo para el proyecto. Entonces, hace un momento, y pues obviamente también un aspecto importante, la fecha de causación del derecho. Recordemos entonces que si yo no tengo ahorrado lo necesario para mi pensión, pues no voy a pensionarme en un fondo privado. Si adicionalmente al llegar a mi edad de 62 años, caballeros, o de 57 años, las damas, no cuentan con las semanas necesarias, en este caso 1.150 semanas de cotización, pues obviamente no va a poder pensionarse, va a tener que o seguir cotizando o solicitar que le hagan la devolución de la pensión. Si usted tiene 10 millones de pesos, 50, 100 millones de pesos ahorrados en ese fondo privado, perfecto, le van a devolver monedas o ni una sola va a perder. Entonces, aquí debemos tener en cuenta aspectos muy importantes. Como se les decía, el artículo 271 del Código, perdón, de la Ley 100 de 1993 prevé específicamente que haya sanciones. ¿Cuál sanción? Pues la sanción más importante es la nulidad de esa afiliación o la ineficacia de esa afiliación, si se prefiere, ¿cierto? La afiliación queda entonces sin efecto, la persona se puede trasladar a donde quiera. Cuando una persona, dijimos, natural, jurídica, el empleador, cualquier otro, incida de manera directa o atente de cualquier forma con el derecho del trabajador a su afiliación y la selección del organismo o la entidad a la que quiera estar afiliado. Entonces, eso como primera medida. Como segunda medida, debemos tener en cuenta que el artículo 276 también de la ley 100 de 1993, pues prevé específicamente también cómo debe hacer o cuál es la finalidad de ese cumplimiento de esas obligaciones. De otra parte, pues también nuestro artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el que trae derechos fundamentales como el mínimo vital, la libre escogencia de la seguridad social, la estabilidad en el empleo, la protección a la maternidad, todo este tipo de derechos que trae el artículo 53 de la Constitución deben estar concatenados aquí también y concatenados obviamente con el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, donde prevemos que todo lo que se salga, que se pacte entre las partes por fuera de los mínimos establecidos en la ley laboral, pues será ineficaz. Así pues, entonces tenemos que, hay que tener en cuenta que se habla aquí de ineficacia y no de nulidad. Cuando hablamos de nulidad es porque estamos ante un contrato. Entonces, ojo, un contrato al que le falta el tema de las solemnidades que la ley prevé para que sea plenamente válido. Eso como primera medida. Un contrato al que le faltan entonces, o está viciado, por ejemplo, le faltan bien las solemnidades o está viciado en el consentimiento. Cuando hablamos de un vicio del consentimiento, ¿qué quiere decir? Que a usted lo obligaron, ¿cierto? Lo engañaron o lo forzaron de alguna manera para celebrar un contrato. Pero resulta que es que aquí no. Cuando hablamos de la ineficacia, aquí no se trata de un contrato. Aquí la relación jurídica entre las partes es totalmente diferente. La relación jurídica del afiliado con el fondo de pensiones es totalmente diferente. Aquí hace parte de un derecho que comporta derechos a la seguridad social, derechos del consumidor financiero, derechos de la persona en cuanto a su mínimo vital, en cuanto a su mínimo a sus derechos familiares, porque recordemos que la seguridad social
abarca todos estos aspectos. Entonces, cuando hablamos acá de ellos, pues tenemos que tener en cuenta que esa ineficacia puede estar dada por cualquier defecto, cualquier anomalía que se presente, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de un contrato, pues podemos hablar de la inexistencia de ese contrato, porque se celebró sin las solemnidades legales para que sea plenamente formado, porque le falta alguno de los elementos esenciales para que puedan hacer a la vida jurídica. Y si no nace la vida jurídica, pues tenemos entonces que ese contrato no va a producir efectos jurídicos. Pues lo mismo sucede con la afiliación. Si esa afiliación no está dada, si no tenemos una afiliación correcta, tampoco va a producir efecto jurídico alguno. Entonces, aquí, ¿qué sucede? En el régimen de ahorro individual con solidaridad, precisamente los afiliados entregaban su formulario y el formulario viene firmado. Y cuando viene firmado precisamente su formulario. Pueden presentarse casos en los cuales pues, viene firmado por el jefe de recursos humanos, viene firmado por cualquier otra persona, alguien simuló la firma de la afiliado, obviamente puede acreditarse con el mismo documento específicamente que no se trata de su firma, es una firma espura, es una firma que no se produjo obtenida directamente por la voluntad de la firma. En estos eventos salta de bulto, es una nulidad. Pero aquí la ineficacia radica precisamente que el afiliado le dijeron, ¿usted lo obligaron a firmar? No, nadie me obligó a firmar, yo firmé. El tema es que yo no sabía que estaba firmando. A mí no me explicaron, a mí no me dijeron, a mí no me pusieron de presente cuáles eran las condiciones para que yo pudiera firmar específicamente ese derecho. Entonces, aquí la teoría es diferente. Ya no se trata de un contrato, ya no se trata de inexistencia de ese contrato, ya no se trata aquí de nulidad de ese contrato, no se trata de una ineficacia como tal. Y así es como por lo menos yo lo veo, debe tratarse esa ineficacia. Aquí sí hay una vasta jurisprudencia que ha empezado a desarrollar la Corte desde el año 2007 a 2019. Incluso en 2020 ya el tema de la ineficacia del traslado saltó al campo de la tutela, al campo de las acciones de tutela, porque muchos tribunales del país estaban ya negando el derecho a la ineficacia del traslado con pruebas evidentes y por ser un derecho de la seguridad social fundamental, susceptible de amparo por vía de tutela, también los jueces, los magistrados ordenaron a los magistrados, los diferentes magistrados del país, que se pusieran las pilas, les jalaron las orejas y se pusieran a trabajar precisamente reconociendo sus derechos porque no había causa objetiva alguna para que. Entonces, aquí precisamente creo que hay que recordar diferentes sentencias, por ejemplo, del año pasado, para los abogados que puedan estar conectados acá. Vamos a ver cómo está nuestra audiencia. Bueno, el doctor Carlos Alberto Arias, me gusta verlo por acá, un gran amigo, lo recuerdo con mucho aprecio, espero estar muy atento. Don Michael Afanador, la doctora Silvia Rodríguez, Claudia Camelo también va por acá, María Teresa Quintana, es un placer encontrarlos por acá y saludarlos, entonces un saludo para ustedes y me agrada contar con su presencia el día de hoy, también para aquellas personas no abogados que se encuentran siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, a través de Fundación Nicolina, a través de Manaver Abogados en nuestra fanpage también en Facebook, para escuchar estas charlas que llevamos semana tras semana para que ustedes conozcan sus derechos. Entonces es importante tener en cuenta aquí, ojo, lo que dice la Corte Suprema de Justicia, artículo 271 de la ley, se abrió esa puerta gigantesca para la nulidad de la afiliación o del traslado social. La Corte Suprema de Justicia desde 2007 empezó con esa jurisprudencia hasta 2020, que lleva muy juiciosamente defendiendo esos derechos de las personas, permitiendo que nosotros abogados podamos acceder al traslado de los afiliados, representarlos judicialmente, porque ese es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta para poder realizar la nulidad de ese traslado o la ineficacia de ese traslado, se debe hacer mediante abogado a través de los juzgados laborales del circuito. Eso es lo primero. Entonces, aquí debemos recordar puntualmente sentencias como la sentencia 1688 o la 1689 de la Corte Suprema de Justicia,
o la sentencia de CL 3464 del año pasado, 2019. Todas estas sentencias, entonces, básicamente la Corte, ¿qué dijo? Se trata de una sanción legal por la afiliación desinformada. Es una sanción que el legislador previó de manera jurídica para evitar o para sancionar esa desafiliación, esa afiliación desinformada que se le da a la gente. Entonces, simplemente los trasladaban, pero no les informaban realmente cuál era la consecuencia de ese traslado, por qué iban a estar trasladados. Entonces, en ese evento, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, repite en sentencias SL 1688, 1689, 3466, todos del año pasado, pues le dio esa connotación. Entonces, ya lo empezó a hacer así. En 2020 ya como les dije, pues la Corte ya también evolucionó o saltó llevando este derecho a la acción de tutela. La propia Corte Suprema de Justicia de la Declaración Laboral, jalándole las orejas a los jueces, a los magistrados, diciéndoles, oigan, ya la jurisprudencia del año 2007 hacia acá está diciéndoles que hay ineficacia de traslado, que a la gente la engañaron, que ese engaño consistió en que no le informaron, no le dijeron a tiempo cuáles eran las consecuencias, los efectos del traslado, cuáles eran las consecuencias de ese traslado frente a su mesada pensional, frente a la fecha de causación de su derecho pensional. Ojo, entonces no se lo dijeron. No le dijeron a la gente específicamente qué iba a pasar con sus derechos. Si la gente no lo sabe, pues obviamente está engañada. Está engañada precisamente porque no le dijeron, simplemente le ocultaron la verdad, como algunos popularmente dicen. Entonces, esto es bien importante. Aquí se le abre la puerta a todos los afiliados que consideren que no fueron debidamente afiliados para que soliciten la nulidad de traslado. ¿Listo? Nulidad de traslado que está dispuesta precisamente para aquellos afiliados a quienes les falte menos de 10 años para acceder a su derecho pensional. Entonces, si las personas están en este momento, sin su derecho pensional, pues precisamente pueden acceder al mismo, o si consideran que están en un fondo, afiliados a un fondo de pensiones privado, pero el derecho va a ser mejor en Colpensiones, pues entonces la ineficacia del traslado a través del proceso ordinario laboral es la vía expedita para lograr esa nulidad, poderse trasladar nuevamente a Colpensiones y obtener una pensión digna, justa, que se ajuste precisamente a esa calidad de vida que se espera tener en la vejez, por la cual se trabaja durante los 35, 40 o más años. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos cuando estamos hablando precisamente de esa nulidad de traslado o esa ineficacia de traslado, si se prefiere. Considero yo la vía adecuada de una nulidad porque precisamente está dando pie para que puedan las personas trasladarse, puedan entonces hacerlo de esta manera. Ahora, es importante tener en cuenta lo que dijo el decreto 558 de 2004. Este decreto 558 precisó el traslado de las personas que tenían una mesada o les había sido reconocida la pensión en los fondos privados con retiro programado, precisó o estableció ese traslado por parte del legislador, directamente el Ejecutivo profirió ese decreto en abril 15 de este año, autorizando el traslado, o mejor, ordenando el traslado de todos estos pensionados por los fondos privados a Colpensiones, es decir, le quitó la carga económica que tenían los fondos privados y se la trasladó a Colpensiones. Benéfico para todas estas personas, fabuloso, sí, todos los afiliados tienen derecho a que se les respete su derecho constitucional a la pensión, su derecho constitucional a la seguridad social, pero precisamente los fondos privados, después de que han estado trabajando el dinero de todos los colombianos durante estos años, puedan llegar a trasladarse sin que cumplan con esa obligación, considero yo es un tema que también debe estudiarse. Ahora, hay otra sentencia muy importante y fue precisamente la sentencia con radicación 31989 de 2008, en la cual por primera vez pues, se estableció como un hito frente a la nulidad. Allí se fijaron unas subreglas muy importantes y la primera de ellas era el deber de información. Ese deber de información que se le debe dar a la gente. No es simplemente que se van a trasladar, los vamos a trasladar de un fondo a otro,
¿Usted no sabe cuáles son las reglas del juego? No, está el deber de información. Aquí entonces la Corte le recordó a la gente precisamente que el decreto 656 del 94 les establecía un deber profesional de buen consejo. ¿Cuál buen consejo? Pues precisamente la asesoría que le deberían indicar a la gente respecto a su afiliación, respecto a dónde iban a estar. Entonces, ¿y cuáles pues eran los beneficios de ese mismo? Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia entonces empieza otra seguidilla de jurisprudencias, entre ellas la sentencia con radicación 31314, también del año 2008, en la que insiste en ese deber de información, indicando que ese deber de buen consejo es un deber profesional, es un deber de sistema financiero, porque recordemos que las pensiones son aspectos económicos y son regulados y vigilados en cuanto a pensión o en cuanto a dinero tiene que ver por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, en ese evento es muy importante no dejarlo tampoco de lado. Bueno, tiene que darse una interpretación también a la demanda. Esto lo dice ya en el año 2011. Entonces empieza a hacer la interpretación de la demanda y empieza a señalar ese deber profesional. Esto es la sentencia con radicación 33083 de 2011. Entonces, la Corte Suprema de Justicia también empieza a manifestar ese derecho, ese aspecto de la interpretación de la demanda. Luego, nuevamente, la sentencia 46292 ya empieza a verificar la validez del traslado. En esa sentencia del año 2014 indica que es la SL 12.136 de 2014, especifica otra vez nuevamente lo que señalan los artículos 13 del Código Sustantivo del Trabajo al que hacemos alusión hace un momento y el artículo 271 de la Ley 100 del 93. Ojo, este artículo 271 de la Ley 100 de 1993, vuelvo y repito, es bien importante porque en su inciso final señaló, o bueno, en su inciso final no, en la parte final de su primer inciso dijo: la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. Entonces, abre esa puerta importante para que toda persona, repito, toda persona que considere que está mal afiliada, mal trasladada a un fondo de pensiones, pueda solicitar la nulidad de la ineficacia de su traslado y nuevamente volver a afiliarse a Colpensiones, que es lo que podría ser lo más adecuado. Entonces, volvemos a decirlo acá. Ahí da esas apariencias. Luego, nuevamente, en la sentencia SL 4989 de 2018, vuelve la Corte nuevamente a tratar indistintamente la ineficacia de la nulidad, señalando una y otra como si fueran la misma figura. Vuelvo y repito, la nulidad se da precisamente cuando estamos hablando de contratos, cuando estamos hablando de vicios del consentimiento de ese contrato, cuando estamos hablando de la ausencia de los elementos sustanciales, los elementos fundamentales de todo contrato. Si a un contrato hay un vicio de consentimiento, en la causa, en el objeto de ese mismo contrato, en el precio, en la cosa que se prometió entregar, pues obviamente tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de una nulidad. Bien sea que sea por inexistencia de ese contrato o por otra causa. Pero aquí lo estamos diciendo de esa manera. Ya si se trata de una nulidad relativa o una nulidad absoluta del contrato, pues será objeto de materia civil que se resolverá pues, en la respectiva causa. Ojo, la Corte Suprema de Justicia continúa con esa defensa de derechos. Entonces, luego en la sentencia SL 1452 de 2019 con radicación 68.852, recuerda esa obligación de información y esa carga de la prueba a favor o mejor, a cargo de la AFP. Entonces, precisamente la carga de la prueba, señala la Corte, está a cargo de la AFP. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Yo como ciudadano, yo tengo que acreditar que me dieron la información, yo tengo que acreditar específicamente que a mí me lo informaron. Entonces, dentro de los procesos judiciales, una de las mayores quejas que, o bueno, volvemos a repetir esto. La persona dice, es que yo firmé, a mí no me obligaron a firmar, a mí me puso escopeta en la cabeza, no me secuestraron un hijo, no me secuestraron una tía, la mamá, no. Yo fui firme, libre y voluntariamente, sí. Pero el tema es que a mí no me informaron qué era lo que estaba firmando.
Yo no sabía cuáles eran las ventajas o las desventajas de ese régimen pensional. Yo no sabía que si estaba afiliado a Colpensiones me iba a ir mejor en cuanto al monto de mi pensión, en cuanto a la fecha de caducación de mi pensión, que si estaba afiliado a un régimen o a un fondo privado. Como yo no sabía eso, pues entonces yo por eso firmé. De ahí entonces que la tesis de la ineficacia del traslado se siga edificando bajo estas premisas. Y ojo, hay que tener en cuenta que, como le dijeron que la carga de la prueba está en cabeza de la AFP es la que tiene que acreditar que usted le informó. La AFP, el Fondo de Pensiones, es el que tiene que acreditar que a usted le dieron la asesoría, le hicieron la proyección de su pensión, le indicaron cuáles eran los derechos que tenía, le indicaron realmente las consecuencias de usted estar afiliado en Colpensiones y trasladarse a un fondo privado. Eso específicamente es lo que tenía que hacer el fondo de pensiones. Entonces, es importante hacerlo de esta manera. Bueno, hay una pregunta por acá en nuestro chat. En nuestro chat, el señor José Eulogio González nos pregunta, bueno, yo tengo solo 2 años para que me traslade, para cumplir la edad de pensión. ¿Me puedo trasladar en este momento o ya definitivamente no puedo hacerlo? Bueno, don José Eulogio, primero, tenga usted en cuenta lo que hemos mencionado a lo largo de esta charla. ¿Usted puede trasladarse? Sí. Puede trasladarse, puede hacerlo en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con las premisas de la ineficacia del despido. ¿Cuáles son? Se trasladó a un fondo privado y no le informaron cuáles eran las ventajas, desventajas de ese régimen. No le dijeron, no le notificaron de alguna manera. Usted firmó su formulario. Entonces, importante, don José Eulogio, y pues obviamente muchas gracias por su pregunta. No le informaron a usted específicamente cómo debía hacerlo, cómo debía trasladarse, cuáles eran los pros, cuáles eran los contras, pues necesariamente usted no tenía forma de hacerlo. No puede válidamente usted trasladarse. Pero ojo, repito, aquí sí es importante que usted nuevamente consulte a un abogado, comuníquese con nosotros en nuestra página, en nuestras redes, que ya la información está apareciendo también acá en pantalla. Poder usted comunicarse con nosotros, síganos en www.maraverabogados.com, nuestra página de internet. Allí usted puede llenar el formulario, agendar su cita y podremos establecer específicamente si tiene o no ese derecho, que de acuerdo con lo que usted nos indica, pues si no le dieron información, obviamente va a poder trasladarse. Bueno, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que hay unas etapas específicas frente al traslado. ¿Cuáles son esas etapas? Pues uno, hay una etapa de nacimiento de la obligación, que fue en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Específicamente, pues este es el decreto 663 de 93. Entonces, allí se crean también las condiciones para la existencia de las AFPs. Y se especifica en ese Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ese deber de información. Pero, vuelvo y repito, a manera de buen consejo, no como un deber profesional común. Posteriormente, entonces, ¿qué sucede? El mismo legislador previó en la ley 1328 de 2009, que era el régimen de protección al consumidor financiero, modificado posteriormente con el decreto 2241 de 2010, esa obligación que tenía de buen consejo frente a los afiliados, frente a la protección del consumidor financiero por no brindar la información necesaria para acceder a las desventajas de estar afiliado en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, aquí se empiezan a dar esas etapas. Posteriormente, ya el legislador en el año 2014, después de que la Corte Suprema de Justicia haya hecho todo ese recuento de normas que mencionamos, de sentencias que mencionamos hace un momento, esos precedentes jurisprudenciales, expide la ley 1748 de 2014. Allí entonces surge el deber de asesoría. El deber de asesoría. ¿De cuál asesoría? Doble asesoría. Si una persona se quiere trasladar de una AFP privada a Colpensiones o viceversa, debe contar con la doble asesoría por parte de las dos entidades. Aquí entonces debe acudir precisamente a cada uno de ellos.
Y es muy importante que las personas puedan trasladarse, pero para trasladarse usted le tienen que dar los elementos suficientes para hacerlo, la información necesaria para hacerlo. El decreto, la ley 1748-2014 trae esa obligación que fue precisamente reglamentada mediante la circular externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí la Superintendencia Financiera entonces especificó claramente cuáles eran las condiciones para que las personas pudieran trasladarse. Deber de información, deber de proyección, debe hacerse la proyección de cuál va a ser el cálculo de la posible pensión que la persona obtendría, repito, con el mismo salario de 3 millones de pesos, si está en un fondo privado o con ese salario en el fondo administrado por Colpensiones. Entonces, si eso es así, pues va